Hola, mi nombre es Óscar Hernández Algar, soy el director del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. Pensar en público ha sido la marca durante los casi 30 años que lleva el instituto de las discusiones públicas que hacemos principalmente a través de eventos, buscando tener procesos de incidencia en política pública, discusiones en aportes teóricos de punta en Latinoamérica sobre estudios culturales, feminismos, migraciones, estudios territoriales. Y recientemente hemos pensado en la posibilidad de dar el salto ya no de eventos, sino de pasar a hacer podcasts para este tipo de discusiones en las que buscamos posicionar debates, profundizar en problemas y hacer aportes desde las fortalezas del instituto. Entonces, esta es la primera vez que hacemos este video podcast bajo el título de Pensar en Público, y eso nos tiene muy contentos, y sobre todo nos tiene muy contentos tener a la invitada que nos acompaña hoy, que es Amelia López. Hola Amelia, Hola, ¿cómo Oscar. estás? Muy bien, gracias. Amelia es violinista y musicóloga de la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá. Estudió maestría en etnomusicología en la Universidad de Indiana en Bloomington Sí. y actualmente está haciendo su doctorado también en etnomusicología y también en la Universidad de Indiana, y somos muy privilegiados de tenerte aquí haciendo tu estancia doctoral en el Instituto Pensar. Muchas gracias, primero que todo. No, muchas gracias a ti. Una de las razones por las que queremos iniciar este diálogo es porque el trabajo doctoral de Amelia gira alrededor de la figura de Delia Zapata Olivella. Y este año, concretamente el 1 de abril, se cumplen 100 años de su nacimiento. Nació el 1 de abril de 1926. Entonces queremos aprovechar la ocasión para profundizar en algunas miradas que son poco comunes alrededor de la figura de Delia. Pero antes de hablar de ella, yo quisiera pedirte que nos cuentes un poco qué es la etnomusicología, porque en Colombia no es una palabra demasiado que uno se encuentre en conversaciones casuales. ¿Qué es eso de la etnomusicología y cómo llega una violinista de Bogotá a estudiar etnomusicología en Indiana? Bueno, sí, la etnomusicología tiene muchas formas de entenderlo, ¿no? Pero la forma en la que a mí me gusta como definirlo es un acercamiento antropológico a la música, pero antropológico no en el sentido de estudiar grupos humanos específicos, sino más bien entender las razones que hay detrás de hacer música, también la relación con el sonido, como que hacemos muchas más preguntas de por qué nos enganchamos en estas prácticas artísticas eh, y conversa mucho, es interdisciplinar para mí esta disciplina, conversa muchísimo con estudios culturales, con estudios de género, dependiendo del enfoque pues, que cada uno le pueda dar, ¿no? Y específicamente de donde yo estudié en Indiana, hay una escuela muy grande de la antropología de la música propuesta por el antropólogo Alan Merriam. Fue una de las primeras escuelas formales en Estados Unidos con ese nombre de etnomusicología. Entonces, pues vengo muy, muy atravesada por esa mirada, ¿no? Hay otras formas de entender la música desde la práctica, ¿no? Que ya la manejan otras escuelas, pero la mía está muy enfocada en esa parte. Pero uno se imagina una violinista que tiene algún estudio de musicología en el pregrado más por otra vertiente de investigación musical, no por etno, sino por musicología histórica o análisis. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la etnomusicología teniendo en cuenta de dónde venías? Pues bueno, yo creo que hay que ir muy atrás y para mí fue mi paso por la SAP. Hice como 2 años de preparatoria en la SAP, donde tuve como ese acercamiento con las músicas populares y tradicionales en Colombia. Y eso me llamó muchísimo la atención, pero entonces empezaba a ver como una disonancia entre las prácticas de los percusionistas versus las prácticas de los instrumentistas de cuerda frotada. Y eso me empezó a llamar muchísimo la atención y empecé a preguntarme si no había músicas así comunitarias en violines, ¿no? Y eso me llevó a descubrir la investigación de Paloma Muñoz, profesora de la Universidad del Cauca, que ha venido haciendo un trabajo maravilloso
sobre los violines caucanos. Y pues ahí enfoqué mi investigación de pregrado, donde sí, yo no tenía, digamos, una guía, no había un etnomusicólogo en ese momento. Había un musicólogo que me ayudó muchísimo, que fue el maestro Luis Gabriel Mesa. Y también la maestra Paloma me ayudó muchísimo en eso. Entonces ella me enseñó a hacer trabajo de campo, me llevó a territorio, me conectó con los músicos, y a esa forma de hacer investigación como muy cercana, muy desde las relaciones, desde lo humano, me gustó muchísimo más que sentarme a ver una partitura y tratar de entender armónicamente y teóricamente qué estaba pasando. Como que me interpela mucho más esta relacionalidad, la conversación, la comida, ¿no? Ese compartir. ¿Y cómo fue llegar ya después del pregrado a la Academia Estadounidense a hacer una maestría? ¿Qué se te movió en ese nuevo contexto y qué estabas haciendo en la maestría? ¿Cuál era tu objeto de investigación? Bueno, no se me movió todo. Además, porque, pues claro, migrar le cambia a uno toda la perspectiva, ¿no? Hablar en otro idioma, que pues yo tenía bases, pero no era tan fluida en el inglés. Y yo nunca había leído nada sobre teoría cultural. Nunca. O sea, como que las poquitas cosas que leí en el pregrado era todo alrededor de la musicología, etnomusicología, pero nada de estudios críticos de las razas y nada de Bourdieu, nada. Entonces, fue un choque grandísimo y se me abrió un mundo gigante de posibilidades porque el programa en donde estuve no estaba insertado en una escuela de música, estaba en una facultad de artes y humanidades. Entonces tuve la oportunidad de hacer un área menor en derechos humanos y en estudios latinoamericanos. Entonces, conversar con otras disciplinas que no entienden sobre las lógicas de afinaciones de instrumentos, donde las prioridades son otras, me nutrió muchísimo. Y empecé también a prestar muchísima más atención en los movimientos sociales en Estados Unidos, porque claro, uno sale del país y pasa de ser mayoría a ser una minoría, ¿no? Y empieza a experimentar la discriminación y eso también transforma la forma de ver, escuchar y entender el mundo. Ujú. Súper, muchas gracias. ¿Y el objeto de la investigación en maestría? En la maestría yo estuve muy enfocada todavía en los instrumentos, la fabricación de los violines en el Cauca. Pero al final pues desistí como de escribir sobre eso desde Estados Unidos. Sentía que había una disonancia muy grande escribiendo desde Estados Unidos en inglés sobre otras culturas, otras personas, como muy, sí, no sé, como objetificante, ¿no? Como repetir estas prácticas extractivistas, como que la maestría me empezó a cuestionar muchísimo eso, que estoy escribiendo, desde dónde, por qué. Y bueno, ya decidí, en vez de escribir, hice un examen de maestría y continué con el doctorado. Entonces, ahí, gracias a una clase de mi profesor Daniel Reed, que trabaja mucho los temas de movilidad, empecé a hacer un trabajo de archivo por primera vez. Me acerqué a un archivo por primera vez y ahí ya cambió toda la historia para mí de mi relación con la etnomusicología. ¿Y por esa época fue que empezaste a aproximarte a la figura de ella o cómo llegas tú a Delia Zapata? Sí, yo empecé a acercarme un poco a Delia a través de George List, porque en la Universidad de Indiana, en los archivos de música tradicional, pues hay un, digamos que esos archivos fueron sistematizados y organizados por George List, aunque fueron fundados por George Herzog. Cuéntanos rápidamente quién es George List, porque no todos aquí Sí, somos etnomusicólogos. sí, sí, es cierto. Bueno, George List era un etnomusicólogo, digamos que de los primeros interesados en entender cómo organizar un archivo sonoro, ¿no? Entonces fue súper importante para la disciplina por ese motivo. Creó todo un sistema de numeración, catalogación, bueno, y de preservación de los archivos sonoros que en ese momento solamente existía en Berlín. ¿No?
Los archivos de música tradicional fueron los, digamos, como la segunda institución más grande preservando ese tipo de archivos y se volvió una figura pues como canónica en la disciplina. Y trabajó mucho en América Latina y en Colombia. Trabajó muchísimo en Latinoamérica y en Colombia, particularmente alrededor del tema del panamericanismo, ¿no? Entonces estas asociaciones que se estaban haciendo, tratando de dialogar entre norte y sur, eh, pues él estaba muy inserto en esos proyectos políticos y llegó a Colombia, pues gracias a una de esas becas de la Comisión Panamericana. Y él llegó a Colombia, escribió un libro sobre Evitar, las músicas de Evitar en la costa Caribe, pero a mí me interesó. No las músicas que uno debe evitar o que debería evitar, sino el pueblo de evitar. Del pueblo Evitar, el pueblo Evitar que ha sido muy mencionado últimamente también por varios investigadores y personas muy curiosas por las prácticas sonoras allá. Eh, pero a mí me interesó mucho tratar de entender por qué él llegó al Caribe y no al Pacífico, porque claro, yo venía pues muy informada de todas las prácticas del Pacífico, ¿no? La parte del Cauca, y veía que no había tanta literatura como la había en el Caribe. Entonces quería tratar de entender por qué, porque él hizo un viaje al Pacífico, pero se decidió por las costas caribes. Sí. Entonces en esa indagación empecé a darme cuenta que él había colaborado con Manuel Zapata Olivella y con Delia Zapata Olivella. Y ahí empecé como a hacer toda pues a tratar de entender esa parte de la historia, a entender las colaboraciones, porque a mí también, pues como te dije, lo relacional es muy importante para mí en la investigación y esas colaboraciones me parecían muy interesantes. Porque no son mencionadas explícitamente, no se sabe muy bien cómo fue la colaboración, qué tanto fue de un lado o del otro, y empecé a revisar todo el archivo de correspondencia, ya dejé un poco de lado el archivo sonoro y me metí a ver cartas, a entender un poco cuál era ese intercambio académico, a darme cuenta que Manuel funcionó mucho como una especie de editor del trabajo de Liszt. Delia fue una guía supremamente importante en su trabajo también. Y pues Delia, digamos que hay muchas menciones a Manuel, hay una relación muchísimo más directa, pero con Delia también, y la mención a Delia en el libro no pasa de un renglón, ¿sí? Y eso me empezó a interesar muchísimo, y sí, y también gracias al llamado muy cariñoso de mis mentoras en Estados Unidos, que me empezaron a decir, ponle cuidado a Delia. Mira, Delia, yo creo que hay algo importante ahí, una contribución importante de Delia, que a mí me costó muchísimo ver desde el comienzo. Fue gracias a ellas que me empezaron a llamar la atención ahí, que empecé como a indagar mucho más. Uno puede aceptar como muy natural que la correspondencia haya sido principalmente entre Manuel y George, a pesar del papel que jugó de ella. Y además de ese silenciamiento que empezó a hacerse evidente, ¿qué más te empezó a llamar la atención de la figura de Delia? Bueno, ya cuando empecé a entender un poco más, empecé a leer sus publicaciones en el periódico del IPC, el Instituto Popular de Cultura de Cali, en donde ella empezaba a posicionarse como una intelectual, ¿no? Y ella decía, yo sé qué es esto, yo hice como, fui la asesora de George Liszt en su venida, mientras que Liszt la mencionaba como su tutora en costumbres costeñas, muy específicamente. Muy específico. Pero claro, escuchando las entrevistas y viendo, pues también leyendo sus propias narraciones de su experiencia, me di cuenta que iba mucho más allá y empecé a ver que también era traductora, era guía, era cuidadora, o sea, hizo demasiadas cosas para hacer esa investigación del listo posible. Incluso ella estuvo en Estados Unidos un par de años
y pasó una época en Indiana ayudándole a Liszt a hacer transcripciones de las entrevistas y empezando a hacer análisis de todas pues, ¿cómo se dice? Como todo lo que recopilaron en el campo, ¿sí? Y eso es pues trabajo muy invisible, ¿no? Cuando estamos haciendo trabajo académico, todo este trabajo de sistematización y análisis, pues no queda reflejado muy tácitamente en la publicación. Eh, y eso me llamó muchísimo la atención y después ya empecé a descubrir todo un mundo que se abría. La puse mucho en diálogo con Manuel porque para la época en la que yo empecé a hacer la investigación, al año siguiente fue el centenario de Manuel y había muchísimas conversaciones, empezaron a salir muchísimas cosas que no conocía, de hacerse públicas sobre el trabajo de Manuel, pues muy pionero y este rótulo que le pusieron como el abridor de caminos, ¿sí? Que me parece muy acertado, pero me di cuenta que Delia estuvo todo el tiempo ahí y ella también fue abridora de caminos. Y eso ha sido muy lindo de ver, ¿no? Como por ejemplo darse cuenta que fue la primera mujer que se graduó de un colegio de bachillerato en Cartagena que era masculino, ¿no? Una lucha política que tenía su papá también por la reivindicación de los derechos de la mujer y gracias a eso pues, ella pudo tener ese título en una época en la que era inaceptable que las mujeres pensaran ser algo más que normalistas, ¿no? Bueno, estamos conmemorando el centenario del nacimiento de Delia y seguramente habrá muchas celebraciones, conmemoraciones, etcétera, unos procesos de memorialización, de construcción de memoria alrededor de la figura de Delia, pero entiendo que en tu trabajo tú abordas problemas que pueden tener esos procesos de memorialización, ¿no? ¿Qué se visibiliza cuando se hace memoria de ella? ¿Qué se oculta? Ya nos has dado algunas pistas en esos silenciamientos que has detectado. ¿Qué más nos puedes decir sobre eso, sobre la memorialización alrededor de ella? Bueno, la memorialización es un fenómeno bien complejo, ¿no? Yo creo que puede ser un arma de doble filo, porque por un lado exalta, celebra, nombra figuras que posiblemente no son tan nombradas, están cayendo en el olvido, no es una forma de recordar, de volver a traer al presente ciertos nombres, ¿verdad? Sin embargo, si no se hace un trabajo de fondo y real, queda en solamente un nombramiento, ¿no? Se nombra, se repite el nombre y empieza a crearse un imaginario de una figura ideal que encaja en unas categorías muy específicas, ¿no? Y ahí cuando se crea la figura, se puede empezar a instrumentalizar a nivel institucional. Entonces una cosa es como recordar a nivel afectivo, desde lo personal, incluso desde lo institucional, pero pues con la humanización de la persona, ¿no? No la creación de la figura, sino la humanización. Y otra cosa es empezar a utilizar estos nombres para seguir reforzando discursos hegemónicos. Entonces, en el caso de Delia específicamente, lo que he visto es que Delia se está convirtiendo en un territorio de disputa, ¿sí? Entonces, pues leyéndolo desde un lente de estudios feministas y afrocaribeños, ¿no? Como escuchando estos llamados de los colectivos afrofeministas como el Combahee River de Estados Unidos, donde es necesario centrar las voces de las mujeres racializadas, pues es que he estado haciendo este análisis. Entonces, al centrar la voz de Delia, empecé a darme cuenta como, bueno, hay edificios nombrados como Delia Zapata Olivella, ¿cierto? Se amplifica el nombre, se amplifica la figura, ¿sí? Pero su legado poca gente lo conoce y estas instituciones tampoco están haciendo un esfuerzo muy grande por hacer visible todos los aportes, ¿no? Entonces empieza a ver como en esas grandes narrativas de una figura, como por ejemplo Delia, la primera mujer afro que se presenta
Teatro Colón, ¿sí? Que es un hito muy importante. Se superpone la visión de la institución sobre la voz de Delia. Entonces me empecé a preguntar por eso, como la identidad de Delia. Delia nunca se nombraba como mujer negra o afro, no desde un lugar de negación de sus raíces, sino al contrario, abriendo la posibilidad de reconocerse como mestiza por sus ancestros también indígenas y también españoles, y era como una lucha política que en general tenía la familia Zapata Oliverio. Entonces empiezo a preguntarme como qué pasa si empezamos a nombrarla solamente en esta categoría, vamos a encasillar a Delia solamente como la mujer afro o solamente como bailarina. Cuando era gestora, investigadora, sí, era una mujer desbordante que no puede quedarse en una sola categoría. Entonces siento que la memorialización como tiene que ser tan específica, como es un mecanismo de memoria, es un mecanismo que puede ser muy útil, pero al mismo tiempo que puede silenciar bastante. Entonces ya el nombre de Delia está empezando a rodar en el imaginario colectivo de muchas otras personas, ¿no? Que antes no la tenían en el radar. Eso es una ventaja grandísima. Pero al mismo tiempo es solo un nombre. Entonces como que se deshumaniza su figura, se desprende el nombre del cuerpo, del espíritu, ¿no? Me interesa mucho esta relación entre la voz como la forma en que se enuncia y lo visible como una visibilidad que es otorgada por la institución, por los discursos. ¿Cómo entiendes tú esa relación? Pues yo, en lo que te estoy escuchando, estoy entendiendo que no es lo mismo la relación entre lo visible y lo invisible que la relación entre voz sin voz o incluso entre lo audible y lo no audible. Quisiera precisar un poco más, porque pareciera que del lado de la voz hay una carga afectiva, íntima, pero sobre todo de la agencia de ese sujeto que era Delia, mientras que del lado de lo visible hay los focos que se le han puesto alrededor. ¿Es por ahí que va la reflexión? Sí, sí, sí. Estoy partiendo mucho de la idea de, bueno, del cuerpo como teniendo en cuenta cuál es el rol que han tenido las mujeres o en el que se han puesto las mujeres racializadas, ¿no? En donde su cuerpo resulta siendo usado, ¿no? Desde la esclavitud, es territorio de conquista, ¿no? Empiezo a ver que ahí pues ya hay unas violencias epistémicas muy fuertes, ¿no? Cuando se fija solo en el cuerpo. La voz, hay varias formas de entenderla, como la voz física, el sonido que emites, ¿no? Pero también la agencia política, ¿sí? Cuando el pueblo tiene voz y alza la voz, está mostrando su agencia política. Y también presencia, ¿no? Cuando se enuncia algo, cuando se alza la voz, se muestra que se está presente, ¿no? Que no necesariamente pasa con los cuerpos, ¿no? El cuerpo puede estar ahí, pero puede estar ignorado, ¿no? Entonces, los cuerpos de las mujeres esclavizadas que se utilizaban literalmente para seguir procreando y se veían nada más como mecanismos de producción, pues no tenían mucha agencia, ¿sí? Cuando alzaban sus voces, las callaban, ¿sí? La voz para mí es un mecanismo muy importante de análisis, porque sí, nos permite ver eso, no solo esa presencia, sino lo que ella empezaba a decir, ¿sí? Cuando prestamos atención a lo que Delia decía, empezamos a entender un poco más cuál era su postura frente a toda la labor que hizo, ¿sí? Y no solamente estamos viendo a la bailarina, escultora, ¿sí? Empezamos a darle más agencia, da mucho espacio para poder entender y reconocer esa agencia. Uno se imagina una etnomusicóloga hablando de ella y básicamente haciendo análisis de las grabaciones en donde hay música, y así, o interpretando cosas con instrumentos musicales tradicionales, como el estereotipo de la etnomusicóloga. Pero este énfasis en la voz
se relaciona con ese giro que ha dado la etnomusicología a los estudios de sonido, a los sound studies, y también no solamente al sonido, sino a los regímenes aurales o a la escucha. ¿Qué nos puedes decir sobre entonces cómo escuchamos a Delia? Porque no solamente está esa voz, sino la necesidad de que la escuchemos de alguna manera, así como la vemos de la manera que nos propone la institucionalidad. Sí, pues bueno, yo siento que me he acercado mucho a este tema, no desde este afán que a veces se tiene en la academia de producir algo nuevo, producir conceptos, sino tomar lo que han propuesto muchos teóricos de formas de la escucha y aplicarlos a este caso. Entonces, yo le llamo una escucha relacional porque son muchas formas de escucha que estoy aplicando en mi praxis. Una de ellas es la escucha interseccional, entonces teniendo en cuenta cómo escucho yo la clase, la raza, el género, ¿sí? Cuando estoy escuchando estas grabaciones de Delia. Es un ejercicio que requiere muchísima reflexión y mucho trabajo interno, ¿no? Y de confrontarse a uno mismo, cómo creció, examinar esos sistemas, las creencias que uno trae, cómo empieza a escuchar uno con como esos preconceptos. Eh, y hay muchas veces estereotipos, ¿no? Y empezar a deconstruir todo eso a través de la escucha. Entonces está esta escucha interseccional, está también la escucha al detalle, que es una propuesta de Alexandra Vázquez, que hace todo un análisis de todo lo que se puede sacar de un simple grito en el escenario, ¿no? Toda la carga histórica que puede traer un detalle, ¿sí? Entonces, digamos que no me he encargado tanto de escuchar todas las grabaciones de Delia, pero las que he escuchado las escucho así, con detalle. Está también la escucha, bueno, hay un llamado al examinar desde dónde estamos escuchando, desde nuestra posicionalidad, si estamos escuchando para seguir extrayendo información, si es esta escucha colonial, eh, que es, en inglés se llama hungry listening, o la escucha hambrienta, ¿no? Como muchas veces como escuchamos cuando estamos haciendo etnografías y todo es con este afán de entender y extraer información para poder explicar, ¿sí? Y es entender que no todo lo tengo que entender, no todo lo tengo que explicar, que tengo que dejar pasar algunas cosas. Y en ese sentido me relaciono con Delia como un ente activo en el archivo que me muestra o me esconde cosas, ¿sí? También entra una parte espiritual ahí que dialoga muchísimo con el trabajo de mi mentora Solimar Otero, en la que ella habla de la agencia activa que tienen los espíritus en el trabajo de creación de archivos, ¿sí? Entonces, pues estos son archivos que yo estuve explorando como por unos 3 o 4 años antes de empezar a escribir, y antes de acercarme a la familia directamente de Delia, en donde yo ya tenía algún contexto y que entendía como, bueno, hasta acá me corresponde éticamente saber, hasta acá me corresponde explicar, lo demás lo voy a dejar pasar. Y esa es una forma también de entender que no todo lo que se escucha se tiene que entender. Y esa forma de escucha que no es obsesiva y que no trata de exprimir, se diferencia un poco de la actitud de cierta ciencia de querer comprender todo, explicar cada detalle de cada fenómeno. Eso me hace pensar en una tensión que Carlos Miñana ha identificado, por lo menos para el caso de Colombia, entre el folclore y la etnomusicología. Hay un texto que se llama así. Porque a ella se la conoce como folclorista. Creo que muy poca gente en Colombia diría ella es una etnomusicóloga o era una etnomusicóloga. Y es fácil desde cierto sentido común pensar en el folclore como ese ámbito de lo oral, de lo primitivo, de lo tradicional, y en cambio la etnomusicología como una postura más científica
que tiene unas herramientas más sistemáticas, unas tradiciones más autorizadas. ¿Cómo navegas tú como etnomusicóloga esas tensiones, pero además cómo se pueden hacer navegar a la figura de ella entre esas tensiones? Bueno, es bien interesante porque la escuela en donde estuve, pues justamente es una escuela de folclore y etnomusicología, donde las dos disciplinas conviven. Y siento que igual la etnomusicología ha sido una disciplina que se ha venido improvisando de cierta forma, ¿no? Aunque se le quiere dar el tinte científico y demás, pero es una disciplina muy empírica. Igual que los estudios de folclore. De hecho, yo diría que los estudios de folclore pueden llegar a ser un poco más sistemáticos, por lo menos en la escuela gringa, porque vienen mucho de los estudios literarios. Sí. Pero lo interesante con Delia, pues que ya yo siempre la menciono como una mujer desbordante, incontenible, un espíritu libre, que no encaja en un solo lugar. Sí hizo trabajo con muchos folcloristas, pero también hizo trabajo con etnomusicólogos, ¿no? El trabajo con George List de sistematización. Ella creó las preguntas, por ejemplo, para ir y entender las lógicas de construcción de los instrumentos, las economías detrás de las construcciones de instrumentos y de las prácticas y cómo se mueven en el entorno, ¿sí? Ella ayudó muchísimo a diseñar y entender esas preguntas que luego iban a ser fundamentales para Liszt poder entender todo ese ecosistema musical. Entonces, en ese sentido, ahí la ubico en conversación con la etnomusicología. Hay otra cosa y es que, claro, se identifica muchísimo que eres parte de una disciplina a través de las publicaciones, ¿no? Es una forma de llevar como un registro, una historia, ¿sí? Y Delia fue la primera mujer colombiana en publicar en inglés en la revista de etnomusicología de Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo que no conocemos, ¿no? Y no lo asociamos cuando hablamos de estudios musicales. A Delia siempre se le asocia como con la sistematización de la danza y no tanto con la música. Pero algo que hacía él era que, pues, desde la práctica eso no se dividía, ¿no? Desde la práctica los músicos bailaban, se turnan en las fiestas y ella lo llevó a su práctica también. Entonces ella escribía tanto de danza como de música, obviamente no en los términos que los musicólogos utilizarían, pero sí estaba prestando atención a eso. Y por otro lado también se empezó a volver referente para otros investigadores, otros etnomusicólogos muy importantes de la época como Isabel Arejos. Entonces hay una referencia de Isabel Arejos donde dice que fue de ella quien la guió por el territorio, haciendo en la misma labor que hizo con Liszt. Bueno, pues dan muchas ganas de leer esa tesis doctoral convertida en libro para poder tener por lo menos un mapeo de todos esos silencios y de cómo esos silencios informan sobre dinámicas de exclusión que se siguen reproduciendo de manera totalmente automática en la vida institucional y en todas estas formas de memorialización. Entonces, ya para despedirnos, ¿qué le dirías tú a la gente que está por estos días mencionando tanto a Delia Zapata? Bueno, los invitaría a prestar mucha atención a los procesos comunitarios y colectivos que han venido sosteniéndose por mucho tiempo, ¿no? Ahora el ministerio ha hecho una labor magnífica amplificando la voz de Delia, ¿no? Pero también hay organizaciones de base que han estado manteniendo el legado desde siempre, ¿no? Delia fundó convirtió su casa en una fundación de investigaciones folclóricas y también es el centro donde su grupo sigue funcionando. En los 70 ella fundó esa casa, se llama el Palenque de Delia, y ha seguido en pie hasta hoy, ¿no? A pesar de las pérdidas, ¿no? Después de su muerte se sostuvo, gracias a la labor de su hija Elmira Maza Zapata. La maestra Elmira falleció en el 2024 y ahora sus estudiantes, especialmente Felipe Guerra y Andrea Solano, han continuado la labor y sostienen
ese legado, entonces pues prestar atención a eso, así como la labor que vienen haciendo muchos estudiantes, es que Delia enseñó muchísimo, tuvo muchísimos estudiantes y hay muchísimos grupos que siguen haciendo el trabajo de recordar desde el cuerpo y desde la práctica el trabajo de Delia, entonces como prestar atención a eso y bueno, seguir el palenque de Delia, ahí hago la cuña, que es una organización bien importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Amelia. Mucha suerte en tu tesis doctoral. Gracias. Espero que hayas disfrutado hasta ahora de la estancia aquí en el instituto y de verdad gracias por todo este panorama que nos estás dando de Delia. Y a ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo Pensar en Público. Gracias.